Bajo el sol seco del desierto, una datura creció en silencio, hasta volverse un arbusto cargado de semillas. Don Juan lo observaba de vez en cuando, como si midiera un secreto vivo. Un año después de replantar la raíz, decidió que ya era hora de acercarme a la hierba del diablo. No enseñaba una planta, abría una puerta. Y algunas puertas, una vez cruzadas, ya no dejan volver igual. Bajo la sombra áspera de la datura, Don Juan dejó caer una verdad más pesada que la noche. Dijo que la primera parte de la raíz era apenas un umbral, un juego de niños. El verdadero aprendizaje comenzaba en la segunda parte, amarga, difícil, y tan profunda que exigía regresar a ella una y otra vez, 20 veces por lo menos, no por costumbre, sino por transformación. Porque en esa tradición, avanzar no significaba correr más rápido, sino resistir lo suficiente para cambiar por dentro. Cada intento iba quitando el miedo, limando la duda, abriendo paso a una percepción más antigua que las palabras. Y entonces llegó la revelación. El conocimiento no se entrega al curioso, se revela al que soporta la repetición. El principio no siempre parece principio. A veces se parece a una prueba. En la penumbra de una conversación junto al fuego, Don Juan habla de una planta que no promete consuelo, sino poder. La segunda parte de la hierba del diablo, dice, sirve para ver, para elevar a un hombre por los aires y mostrarle lo que ocurre en cualquier rincón que elija. No es un milagro para soñar, es una herramienta para dominar. Y ahí está su filo. Porque quien aprende a usarla no busca belleza ni paz, sino una forma de mirar más allá de los límites humanos. Pero Don Juan se detiene antes de revelar el resto. Cada hombre, advierte, toma ese poder de un modo distinto. Algunos lo usan para comprender, otros para poseer. La verdadera magia no está en volar. Está en lo que el vuelo despierta dentro de quien se atreve a subir. El poder no revela al hombre, lo delata. Bajo una luz seca de enero, Don Juan habló como quien advierte desde el borde de un abismo. La hierba del diablo no le dio poder, le dio miedo. Cada intento de usarla lo arrastró más cerca de la ruina, hasta dejarlo pensando que ya no había regreso. Pero el verdadero veneno no era la planta. Era su manera de aferrarse a las cosas, con ansiedad, como un niño que aprieta dulces antes de tragarlos. Entonces llegó la lección. Ningún camino se domina con avaricia, porque la prisa convierte el conocimiento en herida. La hierba del diablo, dijo, era solo un camino entre muchos. Y en esa frase cabía una vida entera. El que se aferra, pierde la mano. El que suelta, por fin, empieza a ver. Bajo un cielo inmenso, un hombre se detiene ante un cruce interminable de senderos, y cada uno promete una vida distinta. Pero el camino verdadero no grita, espera. Se revela solo al que camina con disciplina, al que aprende a mirar de cerca sin miedo, sin ambición, sin la necesidad de complacer a nadie. Porque un camino no es una orden, es una prueba. Puedes seguirlo un tiempo, tocar su polvo, sentir su peso, y aún así dejarlo atrás si tu corazón se quiebra ante él. La trampa no es elegir mal. La trampa es quedarse por temor, por orgullo, por el hambre de parecer fuerte. Entonces llega la pregunta final, la que solo visita a los muy viejos. ¿Ese camino te dio vida o te la robó? No todos los senderos están hechos para llevarte lejos. Algunos solo están hechos para enseñarte a soltar. Bajo el polvo de una vida larga, la verdad llega tarde y arde más. Un viejo recuerda una frase que no entendió cuando era joven, cuando su sangre corría demasiado rápido para escucharla. Ahora mira atrás y ve caminos interminables, senderos gastados, años enteros de marcha, y aún así, ninguna llegada. Entonces comprende la pregunta de su benefactor. ¿Tiene corazón este camino? Porque no todos los caminos conducen a un destino. Algunos solo arrastran por el matorral. Pero el que tiene corazón te sostiene. Te vuelve uno con el viaje. Te hace fuerte sin pedir permiso. El otro te desgasta, te amarga, te vacía. Y al final, la vida no se mide por cuánto recorriste, sino por si el camino te hizo vivir o te hizo maldecir. El camino verdadero no siempre lleva lejos. A veces, solo te lleva a ti mismo. Al caer la tarde, entre los cerros donde crecían sus daturas, Don Juan desapareció como una sombra, y me dejó esperando junto al coche. Pasaron casi 3 horas. Cuando volvió, traía un bulto envuelto en tela roja, pesado como un secreto. Durante el camino de regreso, señaló el paquete y dijo que era su último regalo para mí. Yo pensé que hablaba de su despedida, pero no. Hablaba de una planta madura, completa, viva por sí sola. En ese instante, la lección fue más dura que cualquier enseñanza. Ya no me estaba dando algo para poseer, sino algo para soltar.
Don Juan entendía que el verdadero maestro no crea dependencia, crea autonomía. Y cuando el regalo más valioso ya no hace falta, la relación con él también termina. El último don no se guarda, se convierte en libertad. Al atardecer, en un cuarto silencioso, don Juan sacó un mortero pulido y una mano de piedra, como si estuviera abriendo un rito antiguo. Sobre el petate, dejó pequeñas semillas amarillas, redondas como cuentas de caramelo, y me ordenó molerlas hasta volverlas polvo. El sonido era seco, paciente, casi ceremonial. Yo trabajé la mano como pude, pero él me corrigió con precisión. Primero contra un lado, luego arrastrándola por el fondo, como si el gesto importara tanto como el resultado. Cuando le pregunté para qué serviría aquel polvo, no respondió. Solo siguió mirando el cuenco, como si allí se escondiera algo que no pertenecía al lenguaje. Y entonces entendí que hay saberes que no se explican, se preparan, se heredan, se obedecen. Los objetos más humildes a veces guardan los secretos más profundos. Bajo una luz agotada, un mortero golpeaba semillas tan duras que el cansancio se volvió parte del sonido. 4 horas después, la espalda ya ardía, y el cuerpo pedía tierra, sueño, comida. Pero don Juan no permitió ninguna tregua. Abrió la siguiente bolsa y vertió granos más oscuros, apretados como si guardaran un secreto antiguo, junto a un polvo de esferas diminutas y negras. Había hambre, había dolor, y aún así, la lección seguía. Porque aprender, allí, no era escuchar una historia, era obedecer una regla hasta que la voluntad se deshiciera. Solo un poco de agua, nada más. Y en ese límite brutal, el cuerpo entiende lo que la mente no quiere aceptar. El conocimiento verdadero siempre cobra su precio. En una cocina de humo y barro, don Juan convirtió unas bolsas extrañas en algo que parecía una pócima nacida de la tierra. Había gorgojos negros aún vivos, semillas frescas y una pasta blanca que se resistía bajo la piedra del molinillo. Con paciencia, midió el agua verdosa, la vertió en la olla y la puso al fuego. Cuando empezó a hervir, añadió el polvo, removiendo con un hueso largo y puntiagudo que parecía sacado de otro mundo. Luego, una sustancia tras otra. Sin prisa, sin error. Cada hervor sellaba un paso, como si la mezcla obedeciera a un ritual antiguo. Y entonces vino el secreto. No era cocina, era transformación. Hay cosas que no se preparan para alimentarte, se preparan para cambiarte. Bajo la luz temblorosa de una choza, don Juan sacó una raíz larga y gruesa como un hueso antiguo. La midió con calma, como si pesara algo más que pulpa y tierra. Luego la dejó caer en el mortero y la redujo a una pasta oscura, guiando cada movimiento con la paciencia de quien enseña un rito y no una receta. Afuera, el sereno caía sobre la mezcla mientras el agua la volvía a despertar. Dentro, el barro se endurecía al fuego. Entonces colgó la olla de una viga, en medio del cuarto, como si suspendiera un secreto vivo. No estaba preparando una bebida, estaba midiendo el precio de cruzar un umbral. Hay sustancias que no se beben, te miden a ti primero. Bajo un cielo claro y despiadado, don Juan vio en el buen tiempo una señal, como si la tierra misma le guiñara un ojo. Con una calma extraña, dijo que mi presencia lo hacía recordar lo mucho que la hierba del diablo le había hecho sufrir. Entonces siguió el rito, lento y preciso, filtrando el extracto de raíz con la misma paciencia de la primera vez. El sol bajó. El agua se vació una y otra vez. Al octavo vertido, en el fondo del recipiente quedó apenas una cucharada de sustancia amarillenta. Tan poca cosa, y sin embargo, allí parecía latir algo antiguo, denso, peligroso. Porque hay secretos que no se revelan con ruido, sino con paciencia, y hay fuerzas pequeñas que, cuando por fin aparecen, ya han estado cambiándolo todo desde el principio. En el cuarto de don Juan, 2 bolsitas inmóviles descansaban como pequeñas trampas. Abrió una, hundió la mano, y de pronto se quitó la bolsa del puño con un gesto seco, como si se arrancara un guante vivo. Entonces apareció la lagartija. La sostuvo a centímetros de mi rostro, y el animal parecía respirar contra un secreto terrible. Pero había algo peor. El hocico estaba cosido con puntadas toscas, una boca clausurada por la mano de alguien. Don Juan me ordenó tomarla con la izquierda. La agarré. El cuerpo se agitó contra mi palma y sentí náuseas. El sudor me brotó en las manos. No era solo repulsión. Era la sensación de haber cruzado, en un instante, una frontera invisible entre el mundo cotidiano y algo antiguo, inquietante, casi ritual. Porque a veces el verdadero horror no ruge, cabe en una bolsa.
y deja de mirar cuando tú empiezas a comprender. En una habitación cerrada, don Juan sacó una lagartija de una bolsa y la llevó hasta el rostro del aprendiz. Luego apareció otra. Tenía los ojos cosidos. Él ordenó tomarla con la mano derecha, y en segundos el muchacho ya sostenía dos criaturas vivas, frías y retorcidas, mientras el asco le subía a la garganta. Don Juan soltó una advertencia seca. No las aplastes. Y en esa voz dura hubo algo extraño, alivio, propósito, casi compasión. El joven sudaba tanto que las lagartijas empezaron a resbalar, arañándole la piel con sus garras diminutas. Cerró los ojos, apretó los dientes. Una ya se deslizaba hacia la muñeca, lista para escapar. Y entonces entendió la trampa invisible del aprendizaje. A veces el verdadero maestro no te enseña a dominar el miedo, sino a soportarlo sin huir. El conocimiento siempre cobra primero en el cuerpo. En la penumbra, un hombre se retuerce con las manos ardiendo, gruñendo como un animal, mientras don Juan lo observa en silencio. Las lagartijas desaparecen en sus bolsas, y la risa del maestro corta el aire como una navaja. Pero el verdadero combate no está en el cuerpo, está dentro. Porque don Juan le revela una verdad feroz. Muchas cosas pueden volver loco a un hombre, pero la falta de intención lo vuelve débil antes de empezar. Cuando la voluntad es clara y recia, el miedo deja de mandar. Los sentimientos siguen ahí, ruido, náusea, temblor, pero ya no gobiernan. El que sabe a dónde va, no lucha contra el abismo, lo atraviesa. La intención no elimina el terror, lo pone de rodillas. Don Juan sostuvo las lagartijas un momento, como si fueran pequeñas llaves vivas, y luego me las devolvió con una calma extraña. Me indicó que alzara sus cabezas y las frotara suavemente contra mis sienes, mientras les hiciera preguntas sobre cualquier cosa que quisiera saber. Al principio no entendí lo que me pedía. Entonces insistió, no sobre mí, no sobre mis asuntos, sino sobre algo perdido, un lugar desconocido, una persona que yo no veía. Y de pronto comprendí. No era un truco, era adivinación. El corazón me golpeó el pecho, me faltó el aire, pero me advirtió algo peor que la sorpresa. Debía pensar con rapidez y con claridad, porque una vez lanzado el pensamiento, ya no habría forma de recuperarlo. Y ahí estaba la verdadera prueba. No siempre se teme a la respuesta. A veces se teme al instante en que una pregunta deja de pertenecerte. En un cuarto silencioso, con el polvo flotando en la luz, un hombre acerca dos lagartijas a sus sienes y les exige una verdad imposible. Primero no sabe qué preguntar. Luego, casi por descarte, recuerda unos libros robados de una sala de lectura. No busca culpables por odio ni por venganza, solo quiere saber. Entonces frota las lagartijas contra su frente y lanza la pregunta como quien arroja una piedra al fondo de un pozo. ¿Quién era el ladrón? Pero algunas búsquedas no revelan un nombre. Revelan el hambre de saber que consume al que pregunta. La curiosidad, cuando se vuelve obsesión, puede ser más inquietante que el misterio mismo. Bajo el sol seco de la tarde, don Juan guardó las lagartijas en bolsas como si recogiera un secreto vivo. La raíz, dijo, solo aclara el camino, la pasta solo da dirección. Pero el verdadero misterio era otro. Las lagartijas, amigas de uno, nacidas en la propia zona de la planta, criaturas que no se doman en un día. Primero había que alimentarlas, luego hablarles con bondad. Y así, durante mucho tiempo, hasta que la confianza creciera como una sombra lenta sobre la tierra. Porque en esa brujería no mandaba el truco más vistoso, sino el vínculo más antiguo. No era magia de espectáculo. Era paciencia, cercanía, afinidad. La lección estaba escondida a plena vista. Lo que más poder tiene, casi siempre, primero aprende a confiar. Al atardecer, don Juan hablaba como si cada lagartija guardara una llave invisible. No son bestias cualquiera, decía. Solo se dejan capturar por quien ya ha sido aceptado por ellas. Y quien tomara en serio la hierba del diablo, tenía que tratar ese momento con la misma gravedad que un ritual. Primero debía prepararse la pasta y la raíz. Después, salir cuando la luz empezaba a caer. Porque si no había confianza, uno podía pasar días enteros persiguiéndola sin tocar ni una sola. Y aún así, la pasta solo vivía un día. Entonces venía el verdadero peligro, no la captura, sino lo que exige después. Don Juan seguía hablando, detallando cada paso como si describiera una puerta que solo se abre una vez. La lección era clara. Hay fuerzas que no se dominan con prisa, se acercan primero a quien sabe esperar. La seriedad, a veces, es la única forma de acercarse al misterio. Bajo una luz sucia, alguien ata silencio con fibras de ágave y una espina de cholla.
No parece magia, parece desesperación antigua, metida en un ritual donde cada gesto tiene el peso de una amenaza. Primero, una lagartija, luego otra, una boca cosida para obligarla a volver, párpados cerrados para que no mire demasiado lejos. La noche cae despacio, como si también estuviera escuchando. Entonces llega la orden, preguntar, pedir, enviar al animal a buscar una respuesta en la oscuridad. Todo suena preciso, casi ceremonial, pero detrás de esa precisión late algo más profundo. El deseo humano de arrancarle secretos al mundo, aunque sea con dolor. Y ahí está la verdad más oscura de todos los conjuros. Cuando el miedo habla, siempre cree que está mandando. Los rituales no invocan poder, revelan hambre. Bajo un cielo de polvo y silencio, una lagartija puede convertirse en presagio. Si avanza hacia tu buena fortuna, todo fluye con una facilidad casi mágica. Si toma el rumbo contrario, la noche se vuelve pesada y la brujería empieza a torcerse. Y si se aleja de ti, no solo anuncia dificultad, anuncia peligro. Entonces llega el instante más cruel. Todavía puedes echarte atrás. Puedes salvar tu vida, aunque pierdas autoridad sobre las lagartijas. Pero si sigues, ya no hay regreso. Tomas a la otra lagartija, le ordenas escuchar el relato de su hermana y luego repetirlo. Así empieza el ritual, con miedo, obediencia y una sola elección. Porque en la magia, como en la vida, a veces sobrevivir vale más que dominar. El poder sin prudencia siempre cobra su precio. En una habitación oscura, una lagartija con la boca cosida aprende a mirar por ti. Primero la sujetan con un cordón, luego le untan la pasta detrás de la cabeza y la acercan a la sien izquierda, como si el conocimiento fuera un fuego secreto. Nadie la cose para callarla por capricho. La cosen para domesticar su relato, para que lo que ve no salga libre al mundo. Y con la hierba del diablo, el aprendiz cambia también. Deja de cargar al animal como una herramienta y empieza a sentirlo como una presencia viva, obediente, casi pegada al aliento. Pero el verdadero giro no está en la lagartija. Está en quien aprende a escuchar sin hablar. Porque hay poderes que no se heredan, se afinan en silencio. Y algunos ojos solo se abren cuando la boca queda cerrada. A la luz temblorosa del fuego, una mano mezcla pasta, una lagartija y silencio, como si armara un conjuro antiguo. La instrucción es precisa, casi fría. Untar las sienes, extender la mezcla sobre la cabeza, repetir hasta que la pasta se seque. Luego viene lo más extraño. Dejar que la lagartija regrese, escuchar lo que vio y tratar su relato como si viniera de otro mundo. Pero la verdadera fuerza del rito no está en la mezcla. Está en el miedo que siembra. Cuando todo termina, se suelta a la lagartija sin mirar atrás y se entierra hasta la última herramienta bajo tierra, como si ocultar los objetos pudiera enterrar también la intención. Porque hay acciones que no buscan curar, buscan cruzar una frontera. Y toda frontera exige un precio. Lo que tocas, te toca de vuelta. Alrededor de las 6 de la tarde, don Juan levantó del recipiente un polvo amarillo y lo dejó caer sobre una pizarra lisa, como si estuviera preparando un pequeño ritual en silencio. Mezcló la mitad en una taza con agua turbia, la removió despacio y me la entregó sin una sola explicación. Bebí. No sabía a nada, pero dejó en la lengua un amargor tenue, casi fantasma. El agua estaba demasiado caliente. Mi corazón empezó a golpear con fuerza, como un tambor atrapado dentro del pecho. Luego, poco a poco, volvió la calma. Y en ese instante entendí que no toda transformación hace ruido. Algunas entran suaves, se esconden en el cuerpo y cambia la manera en que uno mira el mundo. Las cosas más poderosas rara vez anuncian su llegada. En una habitación silenciosa, don Juan dejó una olla de pasta sobre la mesa. Parecía sólida, casi hermosa, con una superficie reluciente que invitaba a tocarla. Pero cuando intenté romper la costra con el dedo, él se lanzó hacia mí y apartó mi mano de un golpe. No se enfadó por la olla, se enfadó por mi descuido. Entonces, señaló aquella pasta como si señalara una ley antigua. Dijo que eso era poder, y que nadie sabe qué clase de poder es en realidad. No era algo para usar con prisa, ni para profanarlo con manos torpes. Podíamos acercarnos a él por necesidad, incluso por deseo, porque así somos los hombres. Pero no debíamos hacerlo sin respeto. Y ahí estaba la lección. Lo más poderoso no siempre se deja entender al primer toque. A veces, el error no es buscarlo, es creer que ya lo posees. El poder se revela menos a quien lo toca que a quien aprende a temerlo. La mezcla parecía avena cocida, espesa y viva, como si guardara un secreto en cada burbuja. Don Juan me entregó una lagartija con el hocico cocido
y me guió con calma ritual. Untar su cabeza, sumergirla en la olla, sostenerla hasta que quedara cubierta por completo. Luego caminamos hasta una roca enorme, silenciosa como un altar. Allí me hizo sentarme frente a ella, sostener la lagartija ante mi rostro y repetirle mi pregunta, como si aquel pequeño cuerpo pudiera cruzar un umbral invisible y traerme una respuesta del otro lado. Pero el verdadero hechizo no estaba en la lagartija, estaba en la disciplina, en la fe exacta, en la forma en que una acción absurda podía abrir una grieta en la mente. A veces el misterio no responde con palabras, responde cambiando al que pregunta. Bajo la luz áspera de la roca, el hombre habló como si estuviera dictando una ceremonia antigua. Me dijo que pidiera perdón a la lagartija, que prometiera ser bueno con todas las lagartijas y que la sostuviera entre los dedos tercero y cuarto de mi mano izquierda, justo donde él había abierto un corte. Luego debía bailar alrededor de la piedra, siguiendo al pie de la letra el mismo gesto que él había hecho con la raíz de la hierba del diablo. Nada podía variar, ni un paso, ni un recuerdo, porque, según advirtió, la prisa rompe lo invisible. Y al final, con los ojos fijos en el hocico cosido de la lagartija, debía dejarla en tierra y observar su rumbo, como si de ese pequeño cuerpo dependiera un secreto mayor. A veces, el error no nace de lo imposible, nace de apartar la mirada un segundo. El crepúsculo caía sobre las rocas cuando don Juan se alejó, dejándolo solo con una lagartija y un silencio que pesaba como piedra. Él siguió las instrucciones, puso al animal en el suelo, y la pequeña criatura quedó inmóvil, como si escuchara algo que los humanos no pueden oír. Entonces lo miró, y corrió hacia el este, perdiéndose entre las sombras. Sentado frente a la roca, el hombre sintió una tristeza profunda, como si acabara de ver pasar una verdad demasiado extraña para nombrarla. Comprendió, por un instante, que su viaje también era ese: mirar sin poseer, ver sin poder decir. La noche cerró sobre las piedras, y la frase de don Juan quedó flotando en el aire. En el crepúsculo se abre una rendija entre los mundos. Hay visiones que no se explican, solo se atraviesan. Bajo las arcadas altas de un claustro, un hombre se frota las sienes con una pasta extraña y espera que el mundo cambie. La mezcla es lisa, fría, acre. Se seca sobre la piel como ceniza blanca. Él cuenta los gestos, vigila su ánimo, busca una señal. Pero no llega nada, solo el silencio. Luego ocurre lo inquietante. Sin recordar cuándo, descubre que ya no está sentado como antes, sino sobre los tobillos, en el suelo de piedra. El lugar parece otro, aunque sigue siendo el mismo. Hasta las columnas engañan a la vista. Y en ese instante comienza el verdadero viaje, no hacia afuera, sino hacia una conciencia que se desordena y se revela. Porque a veces la transformación no entra con estruendo, se desliza despacio, y cuando por fin la notas, ya te ha cambiado la realidad. Hay experiencias que no se sienten primero en la mente, se sienten en la forma en que el mundo deja de obedecer. La transición cayó sobre él como una marea súbita, sin aviso, y todo lo familiar se deshizo en una neblina suave. La percepción de la visión era borrosa, casi onírica, pero sus piezas no se movían, quedaban ahí, firmes, esperándolo. Podía acercarse a cada forma, detenerse a su lado y mirarla como si examinara un secreto vivo. No tenía la nitidez brutal de una experiencia con peyote, era otra cosa, más tenue, más pastel, y sin embargo, intensamente placentera, como si la mente hubiera abierto una puerta hacia un cuarto silencioso donde el tiempo respiraba despacio. Entonces, comprendió que no toda revelación llega con estruendo. Algunas entran de puntillas, envueltas en luz suave, y aún así te cambian para siempre. Hay visiones que no deslumbran, persisten. En la cima de una escalera, todo parecía suspendido entre el miedo y el sueño. Abajo, H levantó el rostro, y sus ojos, febriles, brillaron con una locura que helaba la sangre. Luego soltó una risa brutal, tan intensa que ya no sonaba humana. Subió peldaño tras peldaño, mientras la narradora buscaba refugio detrás de una columna, convencida de que aquella mujer había perdido la razón una vez. H pasó de largo sin verla. Y entonces llegó el pensamiento más oscuro. Ahora se va de viaje, un viaje largo, irreversible. La memoria se quebró en ese instante, solo quedó una certeza. Cada vez que estaba a punto de tronar, ella se reía. Hay risas que no anuncian alegría, anuncian la tormenta. De pronto, la escena se volvió nítida, como si el mundo entero hubiera pasado detrás de un cristal. Todo parecía común, casi tranquilo, pero había una distancia imposible entre él y lo que veía. Intentó tocar una columna y descubrió algo peor que el sueño. No podía moverse.
Sin embargo, podía quedarse allí todo el tiempo que quisiera, mirando sin pertenecer. Estaba dentro de la escena, pero no era parte de ella. Entonces levantó un muro de pensamientos, argumentos y razones, buscando recuperar el suelo firme de la conciencia. Y lo encontró, en apariencia. Todo en él seguía siendo sobrio, ordinario, normal. Pero justo ahí estaba el golpe. Porque a veces lo más inquietante no es perder la realidad, es verla con total claridad y saber, al mismo tiempo, que ya no te contiene. Hay momentos en que la mente despierta, y el mundo se vuelve extraño. La escena cambió de golpe, y la noche cayó dentro del edificio como una manta negra. En el vestíbulo, la oscuridad me obligó a recordar algo que antes parecía invisible. La luz del día era un milagro silencioso. Pero uno solo entiende su valor cuando desaparece. Entonces apareció un joven, saliendo de un cuarto con una mochila enorme sobre los hombros. Pasó frente a mí sin detenerse, bajó las escaleras y se perdió abajo, como si arrastrara consigo una vida entera. Yo ya había olvidado mi temor, mis dudas, mis argumentos. Solo quedaba una pregunta desnuda, casi infantil, y por eso mismo poderosa. Pero a veces la mente no busca respuestas. Busca reconocer una señal. Hay momentos en que no vemos a una persona, sino la sombra de lo que estamos a punto de entender. En un almacén sin ventanas, un joven doblaba el mundo a su antojo, pegaba páginas con goma, borraba marcas y acomodaba los libros en una caja de madera como si estuviera enterrando pruebas. A su alrededor había pilas de cajas, sombras de un orden secreto, y la escena se volvió tan brumosa que la mente del observador empezó a girar. Entonces don Juan lo sacudió por los hombros y lo devolvió al cuerpo. Habían pasado 3 horas y media, pero la visión apenas había durado unos minutos. No hubo dolor, ni fiebre, ni señal de daño, solo hambre. Y sueño. A veces la conciencia no se rompe, se desliza y deja ver el mecanismo oculto de la realidad. Bajo la luz tenue de la mañana, don Juan escuchó en silencio, mientras yo intentaba ordenar una experiencia reciente que todavía me pesaba en la cabeza. Yo había despertado confuso, adormecido, incapaz de hablar con claridad. Pero él insistió, y cuando terminé, lanzó la pregunta que cortó el aire. ¿Quién me había dicho que H estaba chiflada? Nadie, respondí. Solo lo pensé. Entonces vino la grieta. ¿De verdad creía que esos pensamientos eran míos? Yo quise defenderme, pero algo no encajaba. No tenía motivo para imaginar que H estuviera enferma, y aún así, la idea había brotado en mí como una voz sin origen. Don Juan me miró con esa calma inquietante de quien ya vio el truco, y se rió. Porque a veces la mente no piensa, repite. Y el mayor engaño no viene de afuera, sino de aquello que juramos llamar nuestro. En la penumbra de una enseñanza extraña, don Juan le habla a un hombre como si le estuviera quitando una venda invisible de los ojos. No era la lagartija lo importante, era la trampa. La hermana veía, la otra repetía, y él, en vez de escuchar, creyó que aquel murmullo nacido del hombro era su propia mente. Así opera esta brujería. No grita, susurra. No convence con fuerza, se disfraza de pensamiento íntimo. Y por eso es tan peligrosa, porque cuando la voz ajena entra sin pedir permiso, uno la defiende como si fuera suya. Don Juan lo sabía por experiencia. Estuvo a punto de advertirle lo mismo que a él nunca le advirtieron. La lección es brutal. No todo lo que piensas nació en ti. Bajo la luz temblorosa de una conversación nocturna, don Juan habla como si abriera una puerta invisible. La brujería, dice, no responde al ruido ni a la curiosidad vacía. Responde a la claridad. Si la mente se dispersa, la visión se vuelve humo. Si el pensamiento se enfoca, el mundo contesta. Por eso una pregunta hecha con el corazón dividido regresa torcida, como una flecha lanzada al viento. Pero cuando la intención es firme, incluso una lagartija puede volverse mensajera, y una planta puede mostrar su filo verdadero. No era un viaje para entretenerse, era una prueba de precisión interior. Y esa es la trampa más antigua del poder. Creer que ver basta. Ver no basta. Hay que saber preguntar. La realidad siempre obedece a la conciencia más clara. En una conversación a media voz, bajo una luz temblorosa, don Juan desarma una ilusión con una precisión casi cruel. La visión de la muchacha no falla por falta de poder, sino por exceso de ruido. Las lagartijitas, dice, no escuchan discursos. Solo responden a un pensamiento firme, limpio, sin fugas. Una sola pregunta clara abre una puerta. Varias preguntas mezcladas la vuelven niebla. Y entonces ocurre el giro. No es el mundo el que está confuso, sino la mente que lo interroga. Donde hay enfoque, hay respuesta. Donde hay dispersión, todo se vuelve misterio.
La claridad no nace de preguntar más, nace de preguntar mejor. En la penumbra de una habitación, una voz joven intenta abrir una puerta que no se abre con los ojos, sino con el silencio. Las lagartijas hablan, pero no para ser miradas, hablan para ser escuchadas. Y en esa clase de visión, la curiosidad impaciente destruye justo lo que quiere comprender. Cuando la pregunta se vuelve demasiado personal, la magia se rompe. Entonces llega la lección, desnuda y severa. No basta con mirar, hay que saber atender. Porque muchas verdades no se presentan con ruido, sino con un murmullo que exige paciencia. El que interrumpe, pierde. El que escucha, ve más lejos. El verdadero poder no está en preguntar sin descanso, sino en callar lo suficiente para oír lo que ya estaba diciendo el mundo. En la penumbra de una planta maldita, un hombre le habla a la tierra como si le hablara al destino. Muele semillas de hierba del diablo, mezcla gorgojos vivos y sostiene la mano abierta como quien mide un hechizo con la misma calma con que otros miden harina. Cada gesto tiene un precio, cada ingrediente una intención. Luego llega la advertencia. No debes enemistarte con las lagartijas. Hay que buscarlas al atardecer, llamarlas por su nombre invisible, y si aparecen las dos, comerlas allí mismo para heredar una visión que ya no depende de nada externo. Pero si solo encuentra una, debe dejarla ir. Porque en la brujería, como en la vida, la impaciencia rompe el vínculo antes de revelar el misterio. Algunos poderes no se aprenden, se dejan entrar. Y cuando entran, ya viven dentro de ti. En la penumbra, frente a una planta silenciosa, el aprendiz escucha una advertencia que suena más a sentencia que a consejo. Le dicen que, si las lagartijas no aparecen, todavía hay una salida. Y esa salida es la libertad. Pero una libertad extraña, la de no quedar esclavo de la hierba del diablo. Porque cuando esa planta entra en tu vida, no comparte el mando. Te exige todo. Te aparta de lo demás, te vuelve obediente, posesiva, hambrienta de atención. Si las lagartijas están muertas, el rito debe detenerse. Si faltan, la brujería debe descansar. Nada de prisa. Nada de comer ni beber hasta terminar. Entonces se revela la verdad más dura. No toda ayuda libera. Algunas fuerzas, cuando se invocan mal, se convierten en dueñas de quien las llama. Hay poderes que curan, y hay poderes que, una vez sembrados, no te dejan ir jamás.